Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa con enfoque a tu salud. Ahora nos acompaña en este primer episodio la doctora Sandra Martínez Fernández con especialidad en geriatría. Y el tema de hoy que vamos a ver es la atención al adulto mayor. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Es un entusiasmo encontrar estas iniciativas para conocer acerca de la atención del adulto mayor. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bienvenida a este programa. ¿Sería tan amable decirnos su nombre, doctora? Sí, yo soy la doctora Sandra Martínez, yo soy geriatra y tengo una maestría, un máster en cuidados paliativos, el cual realicé en España, en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal, y posteriormente pues me vine aquí a Saltillo. Actualmente soy la vicepresidenta del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, soy profesora del curso de cuidados paliativos en la Universidad Autónoma de Coahuila y soy fundadora del Centro Ikigai, un centro enfocado en la atención integral del adulto mayor. Tiene una trayectoria muy interesante, doctora. Veo que lo de la geriatría es un tema muy importante, doctora, porque estamos viendo que realmente la estadística o la tendencia hacia el adulto mayor viene muy fuerte, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. Veo que la atención geriátrica ha sido un poquito descuidada. No sé si parte del profesional de la salud, por parte del gobierno, por parte de la sociedad. Hemos visto que viene creciendo mucho la población y desgraciadamente ha sido muy poca la atención que se ha visto. No sé qué se ha visto lo más nuevo en los congresos, doctora. Sí, en realidad ahorita creo que nos estamos apenas empapando o preparando para recibir esta gran cantidad de adultos mayores. Esperamos que para el 2050, que prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina, el número de adultos mayores a nivel internacional y bueno, en México, se duplique. Estamos hablando alrededor del 30, hay literaturas que inclusive consideran que hasta el 40% de la población será adultos mayores de 60 años. Esta situación pues nos tiene muy consternados porque finalmente tendremos que buscar unas estrategias idóneas para tratar a estos adultos mayores. Y bueno, parte de lo que se ha realizado en México durante estos últimos años, pues es la formación de nuevos especialistas en geriatría. Como bien dices, México prácticamente es un país nuevo, aunque la especialidad tiene alrededor de 40 años iniciada aquí en el país. Y en estos últimos 3, 4 años han ido aumentando el número de profesionales en relación al adulto mayor, no solo médicos, sino enfermeras, psicólogos especialistas en adulto mayor, inclusive rehabilitadores especialistas en adulto mayor. Entonces creo que todos estamos buscando este enfoque en relación a las necesidades poblacionales y a este crecimiento poblacional que tenemos de adultos mayores a nivel nacional. Doctora, continuando con lo que es la geriatría, ¿me pudiera decir la diferencia entre geriatría y gerontología? Sí, creo que es una pregunta muy importante. Hoy en día tenemos todavía parte de la población que desconoce el término de geriatría. Sabemos que hay muchos especialistas y finalmente los adultos mayores buscan atención médica en muchas especialidades. El geriatra se encarga, es un médico que se especializa en la atención del adulto mayor. Es un médico solamente, o sea, en realidad no encontramos otro tipo de profesionales que se especialicen en geriatría. Y esta especialidad se encarga de tratar o valorar de manera integral al adulto mayor considerando la atención central a la persona. No consideramos un síntoma, una enfermedad, los años o situaciones específicas, llamados síndromes geriátricos en el adulto mayor, sino que de manera global evaluamos cada una de las esferas del adulto mayor para determinar cuáles son los riesgos, en dónde vamos a intervenir, qué podemos prevenir y obviamente qué vamos a mejorar. En base a eso, existe un acompañamiento por el área de gerontología, que es la ciencia que se encuentra alrededor del adulto mayor. En geriatría trabajamos con un equipo multidisciplinario y acompañamiento. Sabemos que no solo las enfermedades o no solo la persona se ve afectada por los años. Y entonces tenemos que encontrar este balance en el entorno que rodea al adulto mayor para poder ayudarlo a mejorar las condiciones de vida y por lo tanto proporcionarle calidad de vida. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, del ambiente en el que se encuentra,
de por quién está acompañado, quién lo acompaña, qué actividades desarrolla y no, si está dentro de alguna comunidad o de algún grupo de apoyo o algún grupo activo de actividades, y que inclusive tendremos que encontrar estrategias económicas para mejorar su solvento y su capacidad, pues tanto económica como de alimentación. Entonces, el área de la gerontología se encarga de todo este entorno y del bienestar que se tiene que proporcionar para que se mantenga el equilibrio entre la salud y todo el ambiente. Un equilibrio completo. Claro. ¿A eso le pudiéramos llamar una atención geriátrica integral? Sí, definitivamente el adulto mayor, creo que actualmente las especialidades se han enfocado en atender pues al paciente y de acuerdo a la especialidad, la enfermedad. Pero en el caso de geriatría nos enfocamos en esta atención geriátrica integral, considerando una valoración, en donde encontramos 5 esferas principales. Desde el área social, obviamente no podemos dejar atrás los antecedentes médicos y antecedentes heredofamiliares, patológicos, etcétera. Además de eso, el área funcional o la esfera funcional. Tenemos un estado cognitivo y afectivo que también se evalúa. Los síndromes geriátricos que están parte de esta funcionalidad o el deterioro de la funcionalidad del paciente. Y bueno, también tenemos un área específica para los cuidados paliativos. Okay. Entonces, una consulta de geriatría en algunas ocasiones llega a ser un tanto tediosa porque el paciente llega con un síntoma y un padecimiento que quiere mejorar. Pero intentar desglosar las necesidades en un entorno de no solo un síntoma o un padecimiento o un tratamiento, nos lleva a encontrar esta fuente para mantener o continuar con el equilibrio y calidad de vida del adulto mayor. Ahorita que toca el tema del paciente, doctora, el paciente tiene 2 vertientes, atenderse en hospital y atenderse en domicilio. ¿Se puede, doctora? ¿Se puede atender en domicilio y en hospital? Sí, en geriatría la verdad es que tenemos una gran diversidad en los servicios de atención, que creo que todavía están pues poco explorados. Finalmente dentro de nuestra formación es en prácticamente el 90% escenario hospitalaria. Pocos aprendemos a esta atención domiciliaria dentro de la especialidad y muy pocos se enfocan en otras áreas de acompañamiento como nosotros lo tenemos en Centro Ikigai. Entonces, el paciente geriátrico encontraremos ciertas definiciones que podrían garantizar el estar en hospital o inclusive estar en su casa mejor que en hospital. Ok. Dice, inclusive estar mejor en su casa que en hospital. Yo estoy en mi domicilio, tengo a mi familiar, tengo a mi papá. ¿A qué edad considero yo que puedo decir que tengo un paciente geriátrico en mi domicilio? Primer pregunta. ¿De qué edad puedo decir que tengo un paciente geriátrico en mi domicilio? Habitualmente a partir de los 60 años empezamos a considerar que los pacientes son adultos mayores. Okay, esa es la mayoría de las literaturas mencionan los 65 y hay países que a partir de los 70 años. Pero podremos englobarlo alrededor de los 60 años. 60 años. Entonces yo tengo en mi casa una persona familiar que tiene 60 años o más. Ya es el motivo suficiente para yo decir, esté sano o no esté sano, no lo quiero llevar a un hospital. Ya es motivo suficiente para decir, ya necesito la consulta con un geriatra que pueda venir a domicilio a atenderlo. Fíjate que hay determinantes muy importantes. En geriatría, los años no son el condicionante de la atención o no del paciente o de la situación de gravedad. Aunque a veces achacamos todos los síntomas y todas las enfermedades a los años. Es que él está así porque ya tiene más de 60 años. Es que él está así porque ya cumplió 80. Es que es normal porque ya tiene más de 80 años. Y en esta parte del envejecimiento saludable, esta década de envejecimiento que está a través de la OMS durante estos años, de 10 años, se ha enfocado en quitar esos estigmas de la edad y achacar los padecimientos o síntomas a los años. Y entonces tenemos la clasificación
o la determinación de un adulto mayor, de un paciente geriátrico o un adulto mayor. Y esto tiene que ver con los años, obviamente con las comorbilidades, la presencia de síndromes geriátricos y además de eso, padecimientos que empiezan a provocar un deterioro funcional gradual. Entonces, es muy importante porque, bueno, no sé, pero por ejemplo, mis papás pues tienen 60 años, 62 y 65 años, afortunadamente ahorita son funcionales. Mi papá sigue trabajando. La mayoría de los que están trabajando ahorita siguen trabajando por esa vitalidad que les genera el trabajo día a día. Muchos de ellos ya se jubilaron por el régimen de jubilaciones anteriores. La mayoría están desde los 55 años jubilados. Imagínate si ahorita nuestras expectativas de vida están alrededor de los 85 años. Entonces, 30, 40 años de su vida, ¿qué estarán haciendo? Ok, muy bien. En esta búsqueda de continuar con actividades y obviamente la vitalidad que les genera pues la propia edad, sabemos que muchos de los adultos mayores siguen desempeñando muchas actividades dentro y fuera de casa. Okay. Nuestro paciente geriátrico será, en definición, el paciente que tiene más de 60 años y que además de eso tiene 2 o 3 o más enfermedades crónico-degenerativas, que tiene 3 o más síndromes geriátricos y, bueno, incluido en definitiva que tenga deterioro cognitivo, fallas de memoria, que tenga alteraciones del estado de ánimo o inclusive un síndrome confusional. Estos pacientes son prioritarios para una atención de un geriatra, de urgencia. Ahora que si vamos, pues la recomendación es que todos los que cumplamos después de 60 años, tener una evaluación anual o semestral para lograr un control de padecimientos, de comorbilidades, de síndromes geriátricos, que la mayoría pues finalmente son prevenibles. Ok. Ahorita que dices, doctora, un tema muy importante, síndromes geriátricos versus enfermedades del adulto mayor. Yo soy público en general, estoy en mi domicilio, tengo en mi casa hermanos de 60 años o más, o tengo familiares, o tengo abuelitos que todavía tienen 60 años o más, mismo concepto. ¿Cómo sé si mi familiar tiene enfermedades crónico-degenerativas? ¿Cómo sé si mi familiar tiene enfermedades propias del adulto mayor? ¿Cómo sé si mi familiar tiene síndromes geriátricos? Un poquito que nos pudiera platicar como para saber si es momento de hablarle a algún geriatra que venga a mi domicilio o para saber si es momento de llevarlo a algún hospital. Hablar un poquito de los síndromes geriátricos y después hablar de algunas enfermedades propias del adulto mayor. Está bien comprobado que desde los 30 años empezamos a envejecer. Desde que empiezan a aparecer las canas, las arrugas, y bueno, sabemos que el deterioro gradual de los órganos y sistemas sí o sí se va a dar en cada uno de nosotros. Al momento pues no se ha encontrado esta fuente de juventud eterna, aunque existen muchas alternativas o esos tratamientos que nos ayudan a vernos un poco más jóvenes. Finalmente los años siguen pasando y mientras estemos aquí, la evidencia de los años será pues cada vez más evidente, más visible, ¿no? Y entonces encontramos que hay pacientes que tienen padecimientos previos a los 60 años. Hablamos de las más prevalentes, diabetes, hipertensión. Ojalá que no presentáramos estos temas cardiológicos, cardiopatía isquémica antes de los 60, porque pues hablamos de altos riesgos, ¿no? Y bueno, vamos arrastrando estos padecimientos que anteriormente, pues bueno, cuando yo creo que tú y yo estuvimos en la escuela, la diabetes ya teníamos como muy calculado. Ya pasó 5 años del diagnóstico de diabetes, le faltan 5 más para que tenga insuficiencia renal. Correcto. Actualmente los pacientes que tienen diabetes viven 30, 40 y algunos nunca se llegan a dializar, ¿no? Porque llevan un buen control y esto es por los avances de la medicina. También es cierto que por el avance de la medicina, pues hemos logrado que de vivir 40 a 60 años, ahorita estemos con expectativas de vida alrededor de los 80 años. Entonces, en esa parte tendremos que empezar a vigilar, monitorizar y llevar un buen control desde la edad adulta temprana hasta llegar al adulto mayor.
Y en caso de que esto vaya evolucionando, creando situaciones graves o situaciones de alerta o complicaciones, tendremos que estar muy conscientes de que el control o las visitas tendrán que acortarse. Ahora, si bien consideramos que el adulto mayor se van sumando lo que es parte del envejecimiento normal, más lo que es lo que ya venimos arrastrando durante los años anteriores, tendremos que lograr en geriatría conciliar lo nuevo con lo anterior. Y en base a eso, lograr mantener o sobrellevar este equilibrio lo más estable posible para evitar las complicaciones, los efectos negativos de los medicamentos o inclusive que haya una mala interacción entre los tratamientos que se están utilizando. A veces es más efectivo tener una visita con el geriatra que puede conciliar el tema cardiológico, el tema neurológico, el tema de diabetes, el tema renal, el tema del hipotiroidismo, que ir con el endocrinólogo, más el cardiólogo, más el nefrólogo, más el gastroenterólogo. Y ellos de diferentes formas van sumando de manera individual en cada uno en su especialidad, cuando el geriatra llega a concretar de manera global todos estos padecimientos y establecer las pautas de tratamiento, evitando principalmente la polifarmacia. Que la polifarmacia pues es parte de los síndromes geriátricos. Cuando existe una ingesta mayor de 3 a 5 medicamentos, tendremos que intentar conciliar las dosis, conciliar los medicamentos y los efectos secundarios del medicamento y lograr iniciar lento y retirar lento. Estar muy al pendiente del inicio y del retiro del medicamento. Y además de eso, lo más importante, lo que a veces no tenemos en mucha consideración, son los efectos secundarios de los medicamentos. Que bueno, sabemos que en el adulto mayor el umbral terapéutico pues se hace más pequeño. Entonces, para lograr que el medicamento sea más efectivo, no tenemos una dosis exacta. Y además de eso, para lograr que tengamos un nivel de toxicidad, tampoco tenemos una dosis exacta, aunque bueno, por la literatura y lo que se han hecho en estudios sabemos cuáles son las dosis recomendadas, pero también el efecto que tenga en cada paciente es de manera individual. Consumir mucho medicamento hace daño, por eso es la importancia de acudir al geriatra para que nos haga el ajuste de la especialidad de cada uno de ellos. Bueno, y aparte de este síndrome de polifarmacia, la ingesta de muchos medicamentos, ¿existe algún otro síndrome en la Sí, claro, existen muchos síndromes alrededor del adulto mayor y bueno, el más frecuente, yo creo que es la causa más frecuente de consulta, pues es esta situación en el deterioro cognitivo, menor o mayor, leve o mayor, como le llamamos ahora. Estas fallas de memoria que de pronto no entendemos y que tampoco sabremos sobrellevar y entonces llegan a consulta, ¿no? Es que se le olvidan las cosas, es que de pronto se equivoca en los nombres, es que no sabe a dónde ir, no sabe cómo llegó o inclusive todo el tiempo se le pierden las llaves. Ese es otro síndrome geriátrico. Además de eso, bueno, tenemos el síndrome de fragilidad. Sabemos que existen pacientes geriátricos que llegan robustos, que llegan sanos, que llegan fuertes, pero tenemos otros pacientes que llegan sarcopénicos con la falta de movilidad o inmovilidad, además de eso con fragilidad, que es un entorno muy en conjunto del deterioro gradual del adulto mayor. La incapacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, el síndrome de caídas, que frecuentemente tiene muchos factores que pueden provocar caídas, o sea, no es solo que no pueda caminar, o que tenga deterioro de las rodillas o las caderas, o que ya tenga una cirugía previa, sino que a veces hay situaciones de equilibrio, de visión, de audición, que provocan el riesgo o aumentan el riesgo de caídas, el insomnio, la depresión, la ansiedad, esta parte de la constipación. Y bueno, podríamos decir, ¿sabes qué? Pues es que hay adultos jóvenes que se deprimen, o que están ansiosos, o que son estreñidos, pero estas situaciones son muy específicas del adulto mayor. Y en esta parte nosotros evaluamos en cada consulta
si nuestro paciente lo tiene presente o no. Y determinamos cuáles son los riesgos y como te comentaba, pues la mayoría son prevenibles. El estado nutricional con la presencia de malnutrición, la designación de estas toma de decisiones con la instalación de cuidados paliativos para establecer las medidas de atención a lo largo de la vida. Y bueno, esta parte también de los cambios sensoriales, las alteraciones auditivas, las alteraciones visuales, del tacto, del gusto y del olfato. Doctor, ahorita que dice el tema de malnutrición, se me viene a la mente algo muy importante a los adultos mayores, los que no se alimentan bien y que están en cama. Tema muy importante, las úlceras por presión. ¿Qué pasa con los adultos mayores que tienen úlceras por presión? Existe mucho desconocimiento en los pacientes que se encuentran en el domicilio y la gente reporta, es que la úlcera no cede, o existen quejas a veces o en ocasiones que dicen que los hospitales tiene úlcera el paciente, pero metabólica o clínicamente está bien, pero tiene una úlcera y dicen, lo siento mucho, el paciente está bien, pero tiene una úlcera, se puede ir a su domicilio. ¿Qué pasa con esta situación, doctora? Que ante el desconocimiento del paciente piensan que por alguna otra razón ya lo están dando de alta a su domicilio. ¿Qué hay en este desconocimiento de los familiares? Bueno, algo que es muy importante es que dentro de la valoración geriátrica nosotros evaluamos las actividades básicas de la vida diaria. Digamos que son las situaciones, pues no definitivamente clínicas, sino son los quehaceres diarios dentro de casa, que si los hacemos, somos independientes. Y si empezamos a notar cambios o dificultades, inclusive si los empezamos a ayudar, entonces empezamos a tener esta independencia restringida o empezamos con estados de dependencia moderado o severo. Y te platico esto porque a veces nos parece tan habitual que un adulto mayor de pronto ya no se pueda cambiar solo o le tengamos que poner la ropa, y no digo de poner la ropa en la cama para que sepa qué ponerse, sino vestirse, o también tener que acompañarlo al baño, porque resulta que cuando va al baño, entonces sale, no le baja el inodoro, el papel lo tira en el suelo, no se lava las manos, inclusive ya no se sabe cómo limpiar. También encontramos esta parte del baño, o sea, estos pacientes que por algún motivo, y no estoy hablando de estar sentados en la regadera tallándose y lavándose, sino estos pacientes que de pronto salen con la cabeza llena de jabón o con jabón en el cuerpo o que salen todos mojados y se visten mojados. Entonces encontramos que las dificultades del adulto mayor se van acentuando, pero tendremos que estar muy atentos para identificar estos riesgos, porque luego vamos teniendo pacientes que ya no se levantan de la silla, que tenemos que ayudarlos a caminar o que están en silla de ruedas. Y a algunas personas les parece totalmente normal que alguien deje de caminar, cuando imagínate que el paciente está completamente consciente de su entorno, puede platicar súper bien, pero de pronto ya no se levantó porque está muy débil y está muy flaquito y está pues ya no tiene músculo, ¿no? Y entonces es como, no, es que ya tiene como 4 años. Entonces imagínense, necesitamos que nos ayuden para vestirnos, para bañarnos, para cambiarnos, para inclusive alimentarnos, porque luego queremos facilitarles todo y no te preocupes, yo te doy de comer y les empezamos a dar en la boca. Entonces el paciente muy cómodo, sentado en la mesa y de pronto alguien le está dando de comer en la boca. Todas estas situaciones son así, los foquitos de alerta para decir algo no está bien. Y bueno, en esta parte es donde tenemos que quitar estos estigmas del adulto mayor para decir, ay, es que ya tiene 80 años, o sea, pobre, está cansado y entonces yo le doy de comer, yo le ayudo, que no haga nada, que no se nos canse, vamos a dejarlo descansar todo el día. Y bueno, pues una cosa lleva a la otra, ¿verdad? O sea, un paciente que no se mueve o que se está sentado, pues ya va a llegar un momento en el que el tono de la región lumbar o de los glúteos, de la región glútea, se va a empezar a poner más delgado y entonces encontramos pacientes que están prácticamente acostados sobre sus piernas. Y bueno, llega un momento en el que
ya no sostiene nada, ya no hay suficiente fuerza, entonces los pacientes se empiezan a ir de lado en la silla o inclusive se empiezan a resbalar y están más tiempo en el suelo que sentados en la silla. Y esos pacientes son los primeros que se llegan a poner en cama. Entonces, hay que poner mucha atención en estos pacientes que se van deteriorando, que de pronto pierden sus capacidades para realizar las actividades básicas de la vida diaria y entonces ya los encontramos en cama. Después de un tiempo y de esta atrofia, sin comer, porque no nos da hambre, porque no hacemos actividades, porque no quemamos calorías, porque no hacemos ejercicio, pues el paciente va perdiendo el tono muscular y por lo tanto el músculo. ¿En qué grado? Pues la verdad es que es muy independiente esta pérdida muscular, pero hay literaturas en geriatría que de pronto dicen que por cada día que estamos acostados, el tiempo de recuperación llega a ser de 3 a 7 días. O sea, digamos que yo me quedo un día acostada, que para nosotros parecería como un día de vacaciones. En un adulto mayor, un día en cama, sin moverse, son 3 días de recuperación. Sí. Y luego, 3 a 7, dependiendo de la literatura. Y luego vamos aumentando, entonces hacemos cuentas y luego tenemos este paciente que se hospitaliza por 5 días por una diarrea, una infección de vías urinarias. Entonces, si multiplicamos 5 por 3, por 7, pues ya se va casi al mes de recuperación para la movilidad. Y es muy frecuente que estos adultos mayores que se ven con una dependencia funcional gradual, pues estén aislados, estén en cama todo el tiempo y por lo tanto la presencia de úlceras. Las úlceras por presión son prevenibles, son situaciones secundarias a una inmovilidad, con anterioridad pues un deterioro funcional, una dependencia funcional que en su momento por una u otra causa haya sido una enfermedad, una hospitalización o el avance de los años, como muchos lo consideramos. Y bueno, definitivamente esto es prevenible. Okay. Se pierden estas capacidades de presiones en la estabilidad del cuerpo, se aumenta la presión en las zonas salientes y eso provoca que haya úlceras por presión. Tener mucho cuidado con la alimentación de nuestros adultos mayores, sí, con la movilidad, con la fragilidad de nuestros adultos mayores. Así es. Doctora, acaba de decir hace unos momentos unas palabras que me llamaron mucho la atención. Los cuidados paliativos. ¿Qué significan los cuidados paliativos para la gente que no conocemos? Sí, los cuidados paliativos son esta atención al final de la vida. Sabemos que hay enfermedades que se controlan, otras que se curan y padecimientos que avanzan con el tiempo o desde el diagnóstico inicial tienen un pronóstico muy reservado a corto, mediano o largo plazo. Y podemos hablar de las enfermedades oncológicas, que son las más frecuentes, que en donde inicialmente desde 1990 se iniciaron con la implementación de estos cuidados paliativos. Podemos hablar de las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, cardiopatías, que sabemos que sí o sí van a generar una progresión de estrés a nivel de otros órganos, específicamente pues vasculares, y que de pronto van a generar complicaciones, ¿no? Si llevamos un descontrol, si de pronto no tomamos medicamento o inclusive se van sumando más padecimientos. Y tenemos otras enfermedades que desde que las diagnosticamos por el avance de la enfermedad, hablando de insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH-Sida, enfermedades neurodegenerativas, demencia, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, padecimientos que sabemos que actualmente no tienen cura, que se mantienen con control y que la evolución dependerá del control que se lleve con los años. Entonces, en cuidados paliativos se enfoca en esta atención de los pacientes que tienen un diagnóstico de una enfermedad terminal, de una enfermedad sin posibilidad de curación. Y entonces los cuidados paliativos se definen como estas enfermedades que tienen una terminalidad, que no tienen una posibilidad de curación
y que tienen un pronóstico reservado o un mal pronóstico a corto, mediano, inclusive a largo plazo. Estos cuidados se encargan de proporcionar este bienestar al final de la vida de cualquier paciente. Hablando en el adulto mayor, la verdad es que ya existe una definición, se llama cuidados paliativos geriátricos, considerado para estos adultos mayores que de pronto pues están pues aparentemente bien, estables y empiezan con un deterioro funcional, una dependencia y una cascada de desenlaces desafortunados que van condicionando que el paciente pues pierda esta funcionalidad, esta vitalidad. Y enfocaremos estos cuidados para mejorar la calidad de vida y proporcionar tiempo de calidad, evitando el encarnizamiento terapéutico, apoyando para la toma de decisiones y bueno, para el establecimiento de un plan terapéutico durante la evolución. Estoy conociendo lo que es el concepto de geriatría, gerontología, la atención geriátrica, los síndromes geriátricos, conociendo las diferentes enfermedades que existen en el adulto mayor, llegando a lo que es el cuidado paliativo, podemos decir que existen un conjunto de situaciones, de cuidados encaminados a decir que puedo tener en mejores condiciones y calidad de vida a mi familiar en el domicilio. No tanto en el hospital, sino lo puedo tener en el domicilio con mejores situaciones, ¿verdad? Una mejor condición de vida, pudiéramos decir, ¿verdad? Sí, bueno, era lo que platicábamos al principio de las definiciones. O sea, el adulto mayor no solo tiene modificaciones o situaciones de gravedad por el síntoma o la enfermedad que ahora agrava, sino que sabemos que si no está en un ambiente tranquilo, que si no está en un ambiente bien iluminado, que si no tiene sus accesorios auditivos o visuales, si no está orientado en el tiempo, o inclusive si está deshidratado, puede llegar a tener estos episodios o procesos de confusión que generan una situación de gravedad continua. Entonces, a veces es más llevadero tener a un paciente en control o vigilancia en domicilio, pero eso no exime las situaciones graves, ¿verdad? O sea, hay neumonías y hay que llevar al hospital. Hay infartos, hay que llevar al hospital. Hay sangrados de tubo digestivo, hay que llegar al hospital. Afortunadamente, hemos tenido más herramientas domiciliarias, bombas de infusión, tratamientos intravenosos, soluciones parenterales, nutrición parenteral, inclusive transfusiones a domicilio. Pero eso no exime de las situaciones que pues, pueden provocar una situación grave o una muerte inminente por estar con un tratamiento en domicilio. Entonces tendremos que trasladarlos a hospital. Ok, entonces todo depende también de que la familia y el paciente va encaminado a que tengamos una buena educación geriátrica integral por medio de un especialista, por medio de una buena valoración geriátrica integral, que es lo que realiza, valga la redundancia, el especialista, ¿verdad? El geriatra, ¿verdad? Y bueno, doctora, me da mucho gusto este tipo de atención. Hablando de todas estas generalidades, doctora, ¿existe algún dato de alarma que yo, familiar de mi adulto mayor, tenga que saber sobre propiamente mi familiar? No sé, voy a pensar vagamente algún infarto. Sé que los infartos es dolor en el pecho, que empieza en la boca del estómago. ¿Existe algún dato de alarma, sobre todo en mi adulto mayor? ¿Algo en especial? Algo que tenemos que estar muy conscientes son los estigmas que existen alrededor del adulto mayor. Tenemos que quitarnos de la cabeza esta idea de que todo pasa por los años y que los años causan que nuestro familiar o nuestro adulto mayor esté con los deterioros. O sea, normalizar los cambios no está bien. Y además de eso, bueno, tenemos que entender que cualquier cambio, así sea mínimo, de pronto dicen, ay, es que siempre se le olvidan las cosas, es que siempre ha sido distraído desde que es joven. Sí, pero fue al súper a comprar la despensa, regresó del súper,
y no compró nada. Está en casa, siempre ha preparado la comida, le tocó preparar el guisado y el arroz y resulta que se le quemó el arroz y el guisado está salado o está desabrido. Estos cambios en la regularidad o en los hábitos que tenemos pueden generar situaciones de alarma. Inclusive encontrarlo pues con la misma ropa todos los días. Entonces, ¿la está lavando todos los días? ¿O tiene la misma ropa para toda la semana? Pues no, tenemos que buscar de manera intencionada si no se está bañando o no se está aseando, si está utilizando la misma ropa sucia todos los días, o qué es lo que está pasando, por qué lo vemos con estas situaciones específicas. Además de eso, bueno, encontrar esta compulsividad por la comida, que de pronto todo lo que hay en la mesa, en el refrigerador, lo tenemos de manera intencionada. O la otra cosa, abrir el refrigerador y encontrar que toda la comida está en descomposición o que hay comida de hace un mes, cuando naturalmente la comida se desecha pues a la semana, 3 días, dependiendo de las condiciones en las que estén, para decir, bueno, no me voy a comer lo que está en el refrigerador hace un mes. A lo mejor lo que está en el congelador, pero ahí permanece congelado y apenas hay que prepararlo. Pero en el refrigerador no dura ni las frutas ni las verduras un mes sin que ya esté en estado de descomposición. Entonces, esas cosas, también, ya cosas más evidentes, pues luego encontrar, no sé, servilletas en el refrigerador, o la leche, o bueno, algo que sea es que los huevos también los guardan en la alacena, la mantequilla en la alacena. ¿Que no van en el lugar? No, porque sabemos que la mantequilla se va a echar a perder en la alacena, ¿verdad? O que el acomodo en las recámaras, esta situación de acumulación. Hemos encontrado pacientes en domicilio que dicen no tiene nada, está muy bien, ella necesita que la revisemos para ver cómo está el control de su diabetes. Y entras a la casa, bueno, hay veces que ni siquiera puedes entrar. Okay. Porque el paciente tiene un altero de revistas, periódicos, hojas y basura además. Y tiene una colección inexplicable de plantas, objetos, ropa, vasos. O sea, esta situación de acumulación, pues yo creo que cuando era más joven no la tenía. Okay. Porque imagínate vivir con una familia lleno, una casa en la que muy apenas puedes transitar, pues es complicado. Puede atraer enfermedades. Cambios en la apariencia física, de pronto encontramos familiares que dicen es que ella siempre se arreglaba. Todos los días salía, aunque no se pintaba la cara, salía con los labios pintados. Y tiene, pues, no sé, 1 mes o 2 meses que ya no se quiere pintar, ya no se quiere poner accesorios. Es más, ya no se interesa por vestir o empieza a descombinar la ropa. Muy bien. ¿Verdad? Ya cosas más graves, pues que desconozcan a las personas, que desconozcan el entorno, que pregunten por personas que ya no están, por su mamá, por sus hermanos, por sus tíos, que ya no están con ellos, o que ellos insistan en ir a su casa cuando en donde están, pues es en su domicilio. Realmente, ¿no? Cualquier alteración anormal en el adulto mayor es motivo suficiente para decir hay que llevarlo a consulta, o que algo está pasando. Algo está pasando con el adulto mayor, hay que consultar al médico. Definitivamente. Así es. Doctora, tema muy importante, casi para finalizar. ¿Mitos y realidades sobre el adulto mayor? ¿Hay algún tabú sobre ellos? ¿Existe o no existe? Hay muchos y volvemos a enfocarnos. Sí. En los años no es el gran diferenciador. Tenemos que reconocer que ser adulto mayor es un privilegio para cualquiera, porque pues definitivamente no todos llegan a ser adultos mayores. Y lo más importante es saber cómo queremos llegar a adultos mayores. Muy bien. Y bueno, la otra cosa es entender que la edad no trae más achaques, sino son cambios propios del envejecimiento y cambios anormales. Entonces, como geriatras tendremos que identificar lo que es habitual y lo que está fuera de lo habitual. Muy bien. Lo que es un problema o un padecimiento. Ok. Muchas gracias, doctora.
Hace poquito, doctora, nos mencionó la palabra Ikigai. ¿Qué significa Ikigai? ¿Nos puede platicar un poquito de Ikigai? Claro que sí. Centro Ikigai es un centro de día para adultos mayores, logrando encontrar este centro de confort para cada uno de los que nos acompañan. Ikigai viene de una corriente japonesa enfocada en la búsqueda de la felicidad continua. Y nosotros nos enfocamos en este envejecimiento exitoso. El envejecimiento exitoso pues está compuesto por todo este ideal de equilibrio en el ser, en el yo, en los padecimientos, en las enfermedades y los tratamientos, pero además de eso, buscar este incentivo, este motivo para levantarme todos los días y considerar que la felicidad pues no es una meta ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, sino una meta continua, una búsqueda continua de la felicidad para lograr tener metas y objetivos diarios que nos incentiven a levantarnos. Bueno, doctora, pues entonces al público que nos está escuchando, si gusta invitarlos al Centro Ikigai que usted dirige. Adelante, claro, doctora. que sí, pues nosotros estamos en Los Pinos, en Cuitláhuac 196. Centro Ikigai está abierto para recibir a todos nuestros socios y nuestras socias que integramos con actividades recreativas, con el acompañamiento, la rehabilitación física, la mejoría del estado nutricional, la evaluación médica y además de eso un entorno de familia Ikigai para lograr una convivencia diaria. Ok, muy bien. ¿De lunes a viernes? Estamos de lunes a viernes, estamos de 8 a 4 de la tarde y bueno, ya tenemos nuestras actividades que le llamamos hábitos positivos, las cuales las celebramos pues todos los días. Qué bueno, doctora, muchas felicidades. Gracias. Y doctora, también supe por redes sociales que tiene próximo un congreso, doctora, ahora en el mes de octubre. Sí, así es. ¿Nos platica cómo es el congreso? Así es, pues ahorita como te había comentado, estoy en las actividades de la presidencia o de la vicepresidencia del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, que es el colegio que se encarga del acompañamiento de todos los geriatras a nivel de México. Y entonces, este año tenemos un congreso, una primera edición, un congreso enfocado en envejecimiento exitoso, en donde lo celebraremos en Ciudad Universitaria el 24 y 25 de octubre, con actividades desde talleres y estas pláticas enfocadas en la mejoría de la calidad y bueno, que por lo tanto nos apoyen para el envejecimiento exitoso de nuestros adultos mayores. Ok, todo el mundo se puede inscribir. Todo. Es un congreso enfocado en el aprendizaje diario de cómo queremos envejecer, qué vamos a hacer para envejecer mejor y bueno, qué herramientas tenemos ahora para mejorar esta calidad de vida de los que ya están con nosotros. Doctora, ¿cómo la encontramos, público en general? ¿Cómo la podemos encontrar? ¿Alguna situación, algo por el estilo que nos pudiera platicar? Sí, yo soy la doctora Sandra Martínez. Me encuentran así, doctora Sandra Martínez Fernández, en redes sociales, Facebook e Instagram. También tenemos nuestra página de Centro Ikigai, Centro Recreativo Ikigai, en Facebook e Instagram. Y bueno, la idea es crear esta conciencia de la vigilancia, atención y valoración geriátrica integral en cada uno de nuestros adultos mayores. Excelente. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas Le gracias, agradezco José bastante en este primer episodio. Queremos seguirla invitando en próximos episodios, seguir conociendo lo que es la atención geriátrica integral, lo que es la atención al adulto mayor, de muchas enfermedades que se siguen llevando en la atención hacia la población. Y pues bueno, gracias por acompañarnos, doctora. No me queda más que agradecerle de todo corazón que nos haya aceptado. Y pues bueno, agradecerle que haya aceptado la invitación nuevamente. Muchas gracias, José Luis. Doctora, pues muy gracias. amable, doctora. Le agradezco gracias. bastante. Y bueno, pues los esperamos el próximo viernes en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día.